El Hotel Cecil, misterios, sucesos y el caso Elisa Lam. El Hotel Cecil. Un nombre que despierta escalofríos en aquellos que han escuchado sus historias, un lugar cuya reputación resuena como un eco oscuro en el centro de Los Ángeles. Construido en la década de 1920, el Cecil comenzó como un hotel majestuoso, destinado a ser el refugio de los viajeros de clase media que buscaban lujo asequible en la bulliciosa ciudad. Pero el paso del tiempo y los giros crueles de la historia transformaron su destino de maneras que ni siquiera sus constructores podrían haber imaginado. Hoy, se le conoce como uno de los lugares más embrujados y misteriosos de Estados Unidos, un sitio donde el crimen, la muerte y lo inexplicable parecen entrelazarse en las paredes y en el aire que se respira. ¿Qué es lo que hace que un lugar atraiga tanta oscuridad? ¿Es simplemente coincidencia que los asesinatos, los suicidios y las tragedias parecen seguir a ciertos lugares como si tuvieran vida propia? En esta historia, exploraremos no solo los hechos detrás del Hotel Cecil, sino el misterio que envuelve cada uno de sus pisos, sus pasillos sombríos y hasta su propia historia. Es un sitio donde se rumorea que los ecos de almas atormentadas aún deambulan, como sombras difusas que se niegan a descansar en paz. Así que, acomódate y prepárate para sumergirte en un mundo de misterios y oscuridad. Porque cuando entras al Hotel Cecil, te adentras en una historia que no solo te atrapará, sino que quizá nunca te deje salir. Capítulo 1. Orígenes oscuros de un hotel en el centro de Los Ángeles. En 1927, Los Ángeles era una ciudad en pleno auge, una metrópoli vibrante que prometía prosperidad a quienes se atrevieran a soñar en grande. Fue en ese escenario de crecimiento y esperanza que se erigió el Hotel Cecil, una estructura elegante, de 12 pisos y con más de 600 habitaciones, que ofrecía a los viajeros una experiencia lujosa en pleno centro de la ciudad. Concebido por William Banks Hanner, el Cecil fue pensado para albergar a la clase media emergente de aquella época, turistas, hombres de negocios y soñadores que, al igual que la ciudad, buscaban su propio éxito. Pero a veces, lo que comienza como un sueño se convierte en pesadilla, y para el Cecil, esa transformación comenzó de forma casi invisible, como una sombra que crece poco a poco sin ser notada. La Gran Depresión golpeó apenas 2 años después de la inauguración del hotel, y lo que había sido un símbolo de prosperidad y lujo se convirtió rápidamente en un refugio de desesperanza. De repente, las elegantes habitaciones que alguna vez habían alojado a hombres de negocios se llenaron de aquellos que lo habían perdido todo, desempleados, vagabundos. Almas que deambulaban en busca de un lugar donde escapar de la dura realidad que los aplastaba sin piedad. El Cecil comenzó a deteriorarse, no solo en su apariencia física, sino en la esencia misma de lo que representaba. Era como si el edificio en sí hubiera absorbido la tristeza y el dolor de cada persona que había cruzado sus puertas, y aquellas energías se quedaron allí, atrapadas, como espectros invisibles que impregnaban cada rincón del lugar. Ya no era el hotel de sueños, era el hotel de las almas perdidas. Con el paso de los años, la reputación del Cecil se fue oscureciendo aún más. Los rumores empezaron a circular, y no solo por la apariencia lúgubre que había adquirido, sino por los extraños sucesos que comenzaron a ocurrir. Era como si el edificio estuviera vivo, como si respirara el dolor y la tristeza de sus huéspedes y lo devolviera al ambiente. ¿Acaso era solo una acumulación de energías humanas, de sufrimientos que se aglomeraban en cada uno de sus pisos? O quizá el Cecil, de alguna forma, había cobrado conciencia propia, absorbiendo lo peor de sus habitantes. Los cronistas de la época comenzaron a notar que el Cecil se estaba transformando en un imán para el infortunio. Su ubicación en el distrito S. Skid Row de Los Ángeles, una zona que lentamente se fue llenando de indigencia, crimen y adicciones, contribuyó aún más a su deterioro. Pero ¿era realmente el barrio el que afectaba al hotel, o el hotel el que emanaba una oscuridad que contaminaba su entorno? Como una especie de parásito que consume lo que lo rodea, el Cecil parecía atraer a quienes llevaban consigo una vida de dolor y desesperación. Como si cada habitación fuera un portal que invitara a las almas atormentadas a descansar, o a quedarse para siempre. El tiempo avanzó, pero el Cecil nunca recuperó su antigua gloria. En lugar de viajeros elegantes y turistas, sus huéspedes fueron cada vez más personas con pasados difíciles, quienes, por razones desconocidas, encontraban en el hotel algo que resonaba con ellos. Como si el Cecil reconociera a los suyos, atrayendo a los que compartían su misma pena. Así nació la leyenda oscura del Hotel Cecil, un lugar que parecía devorar la alegría de sus habitantes, atrapándolos en sus entrañas y convirtiéndolos en parte de una historia que se niega a ser olvidada. Y aunque, en apariencia, el Cecil no es más que un hotel de paso, algo inexplicable, como una sombra en la esquina de tu visión, hace que no puedas apartar la mirada. Porque en el fondo, sabemos que no todos los edificios están hechos solo de ladrillo y cemento.
Algunos también están hechos de las historias y las tragedias de aquellos que han pasado por ellos. Capítulo 2. Una historia marcada por la violencia y la desesperación. Para algunos, el Hotel Cecil representaba un refugio en tiempos difíciles, un lugar donde esconderse del ruido del mundo exterior. Sin embargo, este hotel se fue llenando de historias oscuras y eventos trágicos que, como sombras silenciosas, comenzaron a habitar sus pasillos. Los primeros incidentes violentos en el Cecil parecían aislados, accidentes desafortunados, simples, malas decisiones, en momentos de desesperación. Pero la frecuencia con la que comenzaron a ocurrir estos eventos revelaba algo más siniestro. Con cada muerte, cada desaparición y cada misterio, el hotel se iba impregnando de un peso oscuro, casi tangible. Como si, de alguna forma, aquellos muros no solo fueran testigos, sino cómplices involuntarios de tragedias sucesivas. Los casos de suicidio en el Hotel Cecil comenzaron a ganar notoriedad en la década de los años 30. ¿Cuántas almas perdidas encontraron en sus habitaciones un final al que nadie se atrevía a ponerle nombre? La prensa local comenzó a referirse al hotel como un lugar maldito, y algunos testigos afirmaban que las personas que llegaban allí parecían, de alguna forma, estar poseídas por una tristeza profunda. Una especie de vacío que las envolvía al cruzar las puertas. ¿Era el Hotel Cecil un simple testigo de la desesperación humana, o había algo en él que atraía las tragedias como un imán que atrapa las piezas de metal? A lo largo de los años, los registros policiales empezaron a incluir casos de muertes inexplicables, jóvenes que parecían desaparecer en sus propios pensamientos y nunca despertar. Otros que se lanzaban desde las ventanas en momentos de desesperación, como si el peso de sus propias vidas fuera demasiado para soportar. Los detectives que intentaban comprender estos suicidios se encontraron, una y otra vez, con escenas sin respuestas claras, como si el Hotel Cecil se rehusara a compartir sus secretos. Uno de los casos más enigmáticos fue el de una joven que fue encontrada en la vereda después de haberse arrojado desde una de las ventanas superiores. En su bolso, la policía solo encontró una nota que decía: "El dolor que este lugar guarda me consume. Nadie entenderá nunca por qué lo hice". Frases como esta, cargadas de una tristeza incomprensible, eran todo lo que quedaba de vidas rotas. Con el tiempo, el Cecil dejó de ser solo un hotel. Se convirtió en un abismo en el que la desesperación parecía multiplicarse, como un eco interminable que resonaba en cada esquina. Y así, el hotel fue consolidando su leyenda de lugar de muerte. Los turistas curiosos se acercaban a la puerta solo para mirar el edificio, señalándolo como una atracción macabra, mientras los empleados continuaban su vida diaria. Como si el dolor que impregnaba el aire no los tocara. ¿Podría un edificio tener vida propia, o era simplemente el resultado de las tragedias de quienes lo habitaban? El Hotel Cecil comenzó a convertirse en sinónimo de tragedia, un lugar donde la desesperanza tomaba forma, como si las paredes mismas guardaran recuerdos de las almas que allí se perdieron. Capítulo 3. Huéspedes peligrosos, los asesinos en serie del Hotel Cecil. Si los ecos de las tragedias y las vidas rotas eran un presagio oscuro en el Cecil, los años siguientes marcarían su caída definitiva en el abismo. El Hotel Cecil no solo atrajo a los desesperados y a los perdidos, también se convirtió en el refugio de almas verdaderamente peligrosas. Entre sus muros se alojaron criminales de la peor calaña, individuos que, en cualquier otro lugar, habrían sido reconocidos y rechazados, pero que en el Cecil encontraron una especie de hogar. Richard Ramírez, el infame Night Stalker, fue uno de esos huéspedes. Entre 1984 y 1985, Ramírez aterrorizó Los Ángeles, cometiendo una serie de brutales asesinatos y ataques que llenaron de miedo a la ciudad. Durante su estadía en el Cecil, se dice que Ramírez regresaba a su habitación después de cometer sus crímenes, como si el hotel le ofreciera un santuario. Un escondite donde las paredes no lo juzgaban ni la oscuridad lo delataba. Ramírez describía el hotel como su lugar de descanso, y en el Cecil podía caminar por los pasillos con una tranquilidad casi inquietante, sabiendo que allí era solo otro rostro en la multitud. ¿Acaso el hotel lo protegía de alguna forma, o era su mera presencia la que sumía el lugar en un nivel aún más profundo de oscuridad? Otro huésped notable fue Jack Unterweger, un periodista y asesino en serie austríaco que, en 1991, se hospedó en el Cecil mientras investigaba la prostitución en Los Ángeles, o al menos esa era la versión oficial. En realidad, Unterweger estaba replicando sus crímenes en suelo americano, asesinando a trabajadoras sexuales y escondiéndose en el hotel, donde las autoridades no sospechaban nada. Para Unterweger, el Cecil era más que un escondite. Era un escenario perfecto para su doble vida, una burla en la que jugaba a ser periodista mientras seguía asesinando. El lugar se había convertido en una especie de paraíso oscuro para quienes deseaban ocultarse de la justicia,
un laberinto de sombras que guardaba sus secretos con una complicidad inquietante. Pero Ramírez y Unterweger no fueron los únicos. El Hotel Cecil era, de alguna manera, un imán para los peligrosos y los indeseables. Era posible que este edificio, como un ser vivo, supiera cómo atraer a aquellos que compartían su misma oscuridad. Los crímenes que estos hombres cometieron y la brutalidad de sus acciones parecían resonar en los muros del hotel. Como si el lugar mismo hubiese encontrado en ellos una especie de hijos a los que dar cobijo. Los empleados y otros huéspedes evitaban hablar de los detalles, pero los rumores sobre los inquilinos del Cecil se convirtieron en historias susurradas, un folclore urbano que alimentaba el miedo y la fascinación. Para muchos, el hotel ya no era solo un edificio donde pasaban cosas malas, era una especie de mal necesario, un lugar que absorbía a los más oscuros de la sociedad y los contenía entre sus paredes. Como un recipiente que evitaba que su maldad se esparciera al resto de la ciudad. Los empleados llegaron a describir el Cecil como un imán para el peligro, un lugar que no hacía preguntas y que permitía a sus huéspedes vivir al margen de las normas. ¿Podría un edificio realmente atraer a las almas más oscuras? ¿O es que los asesinos simplemente encontraron en el Cecil el lugar perfecto donde esconderse de la mirada pública? Cualquiera que sea la respuesta, la historia del hotel y la presencia de figuras como Ramírez y Unterweger sellaron definitivamente su reputación. La atmósfera que rodeaba el Cecil no era solo de misterio. Era de terror puro, una sensación de peligro que parecía estar en el aire. El Cecil se convirtió en más que un simple escenario para estos criminales, era una especie de aliado silencioso. Un observador frío que les brindaba un refugio mientras ellos dejaban su marca en el mundo exterior. Los crímenes y el legado de los asesinos que allí se alojaron, alimentaron su leyenda, convirtiéndolo en un símbolo de las sombras que se esconden a plena vista en el corazón de cualquier ciudad. Capítulo 4. Un hotel embrujado, sucesos paranormales. Para algunos, el Hotel Cecil es solo un edificio antiguo en el centro de Los Ángeles, desgastado por el tiempo y las tragedias que han marcado su historia. Sin embargo, para quienes han tenido la experiencia de cruzar sus puertas y recorrer sus pasillos, el hotel es mucho más que ladrillos y concreto. Es un lugar que parece estar vivo, un recipiente de memorias oscuras y energías que se niegan a abandonarlo. Con el paso de los años, el Cecil ganó fama como uno de los lugares más embrujados de la ciudad, y los relatos de fenómenos paranormales se volvieron una constante entre huéspedes y empleados. En el Cecil, las sombras no son solo sombras, y los susurros no son solo el eco del viento en los pasillos. Los huéspedes a menudo reportan haber visto figuras oscuras deambulando por los corredores, sombras sin rostro que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Algunas personas aseguran haber sentido una presencia helada en su habitación, una sensación tan intensa que se convierte en algo casi tangible. Es como si cada habitación guardara una historia, una memoria que se niega a desaparecer. ¿Son estos encuentros meras alucinaciones, creadas por la sugestión de estar en un lugar con tanta historia oscura, o hay algo verdaderamente inexplicable en el aire del Cecil? Los relatos de estos fenómenos suelen describir sonidos inquietantes, pasos que resuenan en el silencio de la noche, puertas que se cierran de golpe sin explicación alguna y luces que parpadean de forma inexplicable. Como si algún tipo de energía invisible manipulara el entorno. Uno de los empleados, en una entrevista, describió una noche en la que estaba solo en uno de los pisos superiores, inspeccionando un pasillo después de recibir una queja de ruidos extraños. Mientras avanzaba por el pasillo vacío, escuchó un susurro cerca de su oído, una voz susurrante que, entre pausas, decía: «Ayúdame, ayúdame». Asustado, el empleado miró a su alrededor, convencido de que era una broma de algún huésped. Pero el pasillo estaba vacío. La voz pareció desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido. Esa noche, renunció. Para los investigadores paranormales, el Cecil es un lugar de fascinación inigualable, un faro de actividad inexplicable que atrae a expertos y curiosos por igual. Equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras de audio ultrasensibles y detectores de campos electromagnéticos, estos cazadores de fantasmas recorren el hotel con la esperanza de captar algo, cualquier cosa, que explique la densa atmósfera que impregna el lugar. Aunque las pruebas de estos fenómenos son a menudo ambiguas, los investigadores sostienen que ciertos lugares parecen ser almacenes de energía emocional. En palabras de un investigador, es como si el hotel mismo fuera una esponja, absorbiendo cada momento de dolor, terror y desesperación que sus habitantes han vivido. ¿Es posible que el Cecil realmente esté embrujado, o son estos fenómenos simplemente el resultado de la imaginación? Quizá el verdadero terror del hotel reside en el efecto que tienen las personas que lo visitan. Porque, como bien dicen, a veces el miedo más profundo es el que nace dentro de nuestra propia mente. Capítulo 5. La desaparición de Elisa Lam. Un misterio en el Hotel Cecil.
El caso de Elisa Lam es, para muchos, el misterio más perturbador que jamás haya tenido lugar en el Hotel Cecil. En 2013, Elisa, una joven estudiante canadiense, se hospedó en el hotel durante un viaje a Los Ángeles. Era una joven curiosa y creativa, amante de la literatura y la música, y como cualquier otra turista, parecía emocionada de explorar la ciudad. Sin embargo, Elisa nunca volvió a casa. Los últimos días de Elisa en el Cecil fueron capturados en un vídeo que se ha convertido en uno de los documentos más inquietantes de la era moderna. En el metraje, grabado por la cámara de seguridad de uno de los ascensores, se puede ver a Elisa entrando y saliendo repetidamente del elevador, presionando todos los botones como si intentara escapar de alguien o de algo que no podemos ver. Su comportamiento es errático. En un momento, parece esconderse en la esquina del ascensor, luego asoma la cabeza hacia el pasillo, como si intentara ver si alguien la sigue. En un momento dado, gesticula extrañamente, moviendo sus manos en el aire, como si estuviera hablando o interactuando con algo invisible. El vídeo es desconcertante, y quienes lo han visto coinciden en que hay algo profundamente perturbador en la forma en que Elisa se comporta. ¿Qué estaba viendo Elisa? ¿Acaso se trataba de alguien o de algo que no podemos ver? La desaparición de Elisa Lam generó una angustia inmediata entre sus seres queridos y, poco después, entre la comunidad en línea que intentaba seguir su rastro. Los días pasaron, y Elisa no daba señales de vida. La policía investigó el hotel, peinó cada piso, pero Elisa parecía haberse desvanecido en el aire. Finalmente, y de una manera escalofriante, su cuerpo fue hallado en uno de los depósitos de agua del hotel, un lugar inaccesible para cualquier huésped y cuya entrada requería una fuerza considerable. El descubrimiento fue hecho tras las quejas de varios huéspedes, quienes mencionaron un sabor y un olor extraño en el agua del hotel. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Cómo llegó Elisa a ese depósito? ¿Fue realmente un accidente, un acto intencionado, o algo mucho más siniestro? Los investigadores forenses no encontraron signos claros de violencia en su cuerpo, pero la posición en la que fue hallada, así como las circunstancias alrededor del caso, desafiaron cualquier explicación lógica. El vídeo del ascensor se convirtió en objeto de teorías, algunas afirmando que Elisa estaba siendo perseguida, que sufría un episodio mental, o incluso que estaba jugando con una presencia que solo ella podía percibir. Elisa Lam había publicado en su blog sobre sus luchas personales y sobre su deseo de encontrar paz y alegría en la vida. Todos estamos buscando algo, ya sea una persona, un lugar o una sensación. Espero encontrar lo que busco en este viaje, escribió en su último post antes de llegar al Cecil. Para algunos, esas palabras son un triste recordatorio de una búsqueda que terminó de forma trágica. El caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios sin resolver más desconcertantes. ¿Qué ocurrió en sus últimos momentos? ¿Fue víctima de su propio estado emocional, de alguien más o de una fuerza invisible? Cada vez que alguien ve el vídeo, se pregunta si lo que presenció fue una tragedia humana o el eco de algo más profundo y oscuro. Algo que acecha en las sombras de un lugar que ha visto demasiadas tragedias. Para el Hotel Cecil, el caso de Elisa fue la pieza final de una reputación maldita. La desaparición de esta joven marcó el punto en el que el hotel dejó de ser simplemente un edificio antiguo lleno de historias trágicas. Ahora era el lugar de un misterio siniestro y posiblemente inexplicable, que dejó a todos preguntándose si aquel lugar tiene vida propia, una vida que consume a quienes se acercan demasiado. Capítulo 6. El descubrimiento en el depósito de agua. En los días posteriores a la desaparición de Elisa Lam, el ambiente en el Hotel Cecil se tornó aún más denso. Las preguntas se apilaban como sombras en los pasillos. ¿Dónde estaba Elisa? ¿Por qué nadie había encontrado una pista, un rastro que indicara su paradero? A medida que el tiempo pasaba, la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía. Pero los huéspedes del hotel comenzaron a notar algo extraño, algo que jamás imaginarían estaría relacionado con la joven canadiense. Las primeras quejas comenzaron a llegar a la recepción del hotel. Algunos huéspedes se quejaban de un sabor y un olor extraños en el agua, algo metálico y ligeramente amargo, como si de alguna forma el líquido se hubiera contaminado. Otros mencionaban que el flujo de agua en sus habitaciones era débil, casi como si algo estuviera bloqueando las tuberías. Pero lo que más perturbaba a quienes se hospedaban allí era el color del agua, un tinte oscuro y marrón que se tornaba cada vez más notorio. Como un presagio de que algo terrible estaba por descubrirse. ¿Qué podría estar causando esas alteraciones en el agua? ¿Acaso era una simple falla en el sistema, o había algo mucho más siniestro acechando? Ante las crecientes quejas, el personal del hotel decidió investigar los tanques de agua en el techo del edificio. Nadie imaginaba lo que estaban a punto de encontrar. Cuando los trabajadores subieron al tejado y abrieron uno de los depósitos, lo que vieron los dejó sin aliento y les geló la sangre. Allí, flotando en el agua oscura,
estaba el cuerpo de Elisa Lam. Su cabello se extendía en la superficie del agua como si fuera un velo de sombras, y su cuerpo, parcialmente sumergido, parecía haberse convertido en parte del entorno lúgubre del Cecil. Era un descubrimiento que superaba cualquier pesadilla. El hallazgo fue devastador, tanto para el personal del hotel como para los investigadores. ¿Cómo había terminado Elisa en ese tanque de agua, un lugar al que solo el personal tenía acceso? Los depósitos de agua estaban protegidos por una pesada tapa metálica, y no era posible abrirla sin una considerable cantidad de esfuerzo. Aún más inquietante era la falta de signos visibles de violencia en su cuerpo. La autopsia no reveló pruebas concluyentes de homicidio, dejando a las autoridades y a la familia de Elisa en una incertidumbre desgarradora. Las teorías iniciales intentaron ofrecer una explicación racional. Algunos sugirieron que Elisa pudo haber llegado al techo por su propia cuenta y haber caído al depósito de agua accidentalmente. Otros especulaban que alguien pudo haberla seguido y encerrado allí. Sin embargo, ninguna teoría parecía resolver completamente el misterio. La posibilidad de que Elisa se hubiera puesto a sí misma en esa situación era una idea difícil de aceptar, y la falta de evidencias de una intervención externa desconcertaba aún más a los investigadores. La versión oficial de las autoridades fue que Elisa probablemente experimentó un episodio psicótico o una alucinación que la llevó a su fatídico final. Sin embargo, esta conclusión dejó más preguntas que respuestas. Como un rompecabezas con piezas faltantes, el caso de Elisa Lam parecía negarse a ser resuelto por completo. Su muerte se convirtió en el último y más oscuro misterio del Hotel Cecil, una tragedia que, como una mancha, se fusionó con las paredes y con el alma misma del hotel. Capítulo 7. Teorías y misterios sin resolver. La muerte de Elisa Lam en el Hotel Cecil dio paso a una serie de teorías que hasta hoy siguen causando intriga y debate. ¿Fue su muerte un trágico accidente, el resultado de un estado mental alterado, o acaso un oscuro secreto aún por revelar? Con cada análisis, el caso de Elisa parecía hacerse más enigmático, como un laberinto cuyas salidas solo llevaban a nuevas preguntas. Una de las primeras teorías sugería que Elisa, quien padecía trastorno bipolar, pudo haber sufrido un episodio de psicosis. Los episodios psicóticos, caracterizados por alucinaciones y desorientación, pueden llevar a la persona a perder contacto con la realidad. Esta teoría fue respaldada por los medicamentos que Elisa estaba tomando en el momento, y la posibilidad de que pudiera haber experimentado un episodio de manía o confusión no era imposible. Sin embargo, ¿cómo podría una persona en tal estado haber accedido a un lugar tan remoto y peligroso como el tanque de agua? La teoría no era completamente convincente, pero para muchos era la más probable. Pero entonces surgió una teoría que planteaba algo aún más escalofriante. El Hotel Cecil estaba embrujado y Elisa, en algún momento, fue víctima de una fuerza paranormal. Aquellos que apoyan esta idea señalan el inquietante vídeo del ascensor, en el que Elisa parece estar interactuando con algo invisible, como si una presencia la acechara en los pasillos. Algunos afirman que el Hotel Cecil, un lugar con una historia de muertes y tragedias, podría ser una especie de imán para energías oscuras. A veces, los lugares absorben la energía de quienes han sufrido allí y la devuelven en formas que no podemos comprender, dijo una vez el investigador paranormal John Zaffis. La teoría paranormal ha alimentado una ola de especulaciones y vídeos en Internet, donde se analiza cada detalle de los últimos momentos de Elisa. En los foros de discusión, algunos usuarios aseguran haber visto figuras extrañas en las grabaciones del hotel. Otros afirman que los movimientos de Elisa en el vídeo son una respuesta a una presencia invisible, una energía o espíritu que solo ella podía ver. Pero, ¿acaso el Hotel Cecil guarda realmente una fuerza oscura que influyó en la muerte de Elisa? ¿O es solo el resultado de nuestra tendencia a buscar lo sobrenatural en medio de lo inexplicable? Otra teoría ampliamente discutida es la del asesinato encubierto. Quienes defienden esta hipótesis sugieren que alguien del hotel o un extraño pudo haber llevado a Elisa al techo y haberla dejado en el depósito de agua. Sin embargo, la falta de signos de violencia física y de evidencias de lucha hacen que esta idea se tambalee. Sin embargo, aquellos que creen en esta teoría aseguran que Elisa fue víctima de alguien que conocía el lugar a la perfección. Es posible que alguien haya accedido al techo junto con ella y haya logrado que todo pareciera un trágico accidente. La resonancia del caso de Elisa Lam en Internet ha sido significativa. El enigma que rodea su muerte ha dado origen a innumerables teorías y debates en plataformas de videos y redes sociales. Como un rompecabezas incompleto, el caso de Elisa nos invita a especular, a buscar respuestas que parecen esquivas. Algunos argumentan que nunca se sabrá la verdad, mientras otros creen que, en algún lugar entre las sombras del Hotel Cecil, las respuestas aguardan ser descubiertas. Pero más allá de las teorías, la muerte de Elisa Lam nos confronta con algo profundamente humano: nuestra necesidad de comprender lo incomprensible.
Al final, el caso de Lisa es un reflejo de cómo el miedo, el misterio y el dolor pueden entrelazarse, creando una historia que trasciende lo racional. Quizá, como sucede en las mejores historias de terror, nunca sepamos la verdad completa. Porque tal vez, el Hotel Cecil no quiere que la sepamos. Capítulo 8. Reflexión final, el enigma del Hotel Cecil. La historia del Hotel Cecil es como una herida que se niega a cicatrizar, un misterio que permanece sin respuesta, como un susurro inquietante que nunca se apaga. A lo largo de sus pasillos y habitaciones, tragedias y fenómenos inexplicables han ocurrido con una frecuencia escalofriante. Pero, ¿qué es realmente el Hotel Cecil? ¿Es simplemente un edificio que ha tenido la mala suerte de ser testigo de tantas vidas truncadas, o hay algo más profundo? Algo oscuro e intangible que atrae estas tragedias como un imán para el dolor y el horror. Algunos podrían argumentar que el Cecil es simplemente el producto de las circunstancias, un hotel construido en una época de prosperidad, pero hundido en el ocaso por la Gran Depresión y las dificultades económicas de Los Ángeles. Para ellos, las tragedias que allí suceden no son más que el resultado de una mala ubicación, rodeada de pobreza, desdicha y desesperación. Sin embargo, las coincidencias son demasiadas, las historias de horror tan abundantes, que resulta casi imposible no preguntarse si existe una fuerza inexplicable que lo convierte en un lugar maldito. Para otros, el Cecil representa algo más. Es un lugar que, en palabras del periodista Jake Anderson, parece consumir la felicidad y la paz de sus habitantes, dejando en ellos solo el rastro de una tristeza insondable. Este enfoque sugiere que el Cecil no es solo un edificio, sino una especie de trampa energética, una entidad en sí misma que se nutre del dolor y el sufrimiento. ¿Es el Cecil una simple construcción arquitectónica o, como en las mejores historias de terror, ha desarrollado una especie de vida propia, un espíritu oscuro que actúa sobre quienes cruzan sus puertas? El caso de Elisa Lam es, sin duda, el punto culminante de esta oscura historia. Su desaparición y muerte, envueltas en un halo de misterio, se han convertido en un icono de la cultura popular moderna. Elisa se ha convertido en la figura que personifica el enigma del Cecil. Una joven cuya vida fue arrebatada de una manera tan inquietante que su historia parece arrancada de las páginas de una novela de terror. La muerte de Elisa Lam se ha discutido, analizado y desmenuzado en foros de internet, documentales y artículos, y cada análisis parece solo añadir más misterio al hotel. Porque, en un lugar como el Cecil, las respuestas son siempre difusas, como sombras en la oscuridad. El impacto cultural del caso de Elisa Lam ha sido masivo. No solo su historia, sino el Cecil en sí, han dejado una marca indeleble en la mente de quienes buscan explicaciones en lo inexplicable. El misterio es, en última instancia, una de las emociones más poderosas que existen, decía Stephen King. Y el Hotel Cecil es, en su esencia, un misterio insondable. Es un recordatorio de cómo el ser humano tiene una necesidad inherente de comprender lo que no puede ver ni tocar, un reflejo de nuestros miedos más profundos y de nuestra obsesión por lo desconocido. Al final, la pregunta sigue abierta. ¿Es el Hotel Cecil realmente un lugar maldito, o solo una coincidencia histórica, un edificio de mala suerte en un lugar sombrío? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Pero tal vez, solo tal vez, esa falta de respuesta sea lo que convierte al Cecil en un enigma perpetuo. Porque, después de todo, los lugares tienen el poder de recordarnos que el misterio y el miedo a lo desconocido forman parte de nuestra naturaleza. Al cruzar el umbral de sus puertas, estamos enfrentándonos no solo a la historia de sus paredes, sino también a nuestros propios miedos y preguntas sin respuesta. Conclusión. El Hotel Cecil es un espejo de la psique humana, un lugar donde lo inexplicable se entrelaza con las tragedias de carne y hueso, recordándonos que, a veces, los límites entre lo paranormal y la psicología humana son finos, como un velo que se levanta solo para revelarnos más dudas. ¿Qué nos atrae tanto de estos misterios? Tal vez, como humanidad, buscamos enfrentarnos a nuestros temores más profundos en lugares como el Cecil, donde la oscuridad parece haber encontrado un hogar. Como cierre, quiero agradecer a cada uno de ustedes por sumergirse en esta historia conmigo, por acompañarme en este recorrido por los pasillos de un lugar tan sombrío como fascinante. Los invito a compartir sus pensamientos, sus teorías y sus propias historias. Porque los misterios, después de todo, son aún más enigmáticos cuando se comparten. Sigamos explorando juntos, buscando respuestas y enfrentándonos a las sombras que habitan en lugares como el Hotel Cecil. Gracias por acompañarme en esta travesía por los oscuros misterios del Hotel Cecil. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí, te invito a darle like y compartirla con otros amantes del misterio, para que juntos sigamos explorando lo inexplicable. No olvides suscribirte para más contenidos como este y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia.
Deja tus comentarios y teorías abajo. Me encantaría leer lo que piensas y ver cómo interpretarías los secretos del Hotel Cecil.